7:46 de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. A esta hora se incorpora a la transmisión Francisco Solórzano, él es constituyente por el estado Anzoátegui, ex alcalde de Anaco, a quien saludamos y le damos la bienvenida a Primera Página y a Globovisión. ¿Cómo está usted? Gracias, hermano, muy amable. Mejor conocido como Fraso Junior. Así es. Hoy los Fraso, por cierto, acapararon la pantalla venezolana. Por allí vi en los monitores a tu padre, colega periodista, además, Correcto. que estaba en el canal del Estado. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, hermano. Muchas gracias por permitirnos estar acá. Bueno, los sucesos en pleno desarrollo. Así es. Por cierto que hay algunos temas sobre los cuales usted como constituyente, bueno, me gustaría conocer su opinión. Para hoy se anuncia, lo dio a conocer, por cierto, el canciller de Francia, que se va a retomar una agenda exploratoria de diálogo, de discusión, de acercamiento entre gobierno y oposición en la República Dominicana. Hay encuentros con el presidente Danilo Medina. A la par que se daba este anuncio del canciller de Francia, se decía que Venezuela se exponía a sanciones por parte de la Unión Europea de no concretar esa agenda de diálogo con la oposición venezolana, pero además de llegar a acuerdos concretos de acuerdo a las exigencias que se están haciendo de parte de algunos sectores en la vida política y social de nuestro país. Su opinión al respecto. Bueno, nosotros aplaudimos el diálogo en todas sus dimensiones y en todas sus características. Pues yo creo que el planteamiento del gobierno y del presidente Nicolás Maduro hacia el diálogo ha sido abierto en todas las oportunidades. Quienes se han retirado, quienes han manejado doble agenda, han sido los sectores de la oposición. Yo creo que definitivamente es el momento en que el país más necesita que nos podamos entender. Estamos atravesando una crisis, sin duda alguna, que afecta a todos los venezolanos sin distingo de color político, blanco, verde, amarillo, rojo, azules, y yo creo que debemos pensar en este momento en el país. Es como cuando una familia pasa por una situación difícil y los hermanos, el padre, la madre se unifican y definitivamente tratan juntos de salir del problema que afronta la familia. Así nos toca a los venezolanos hoy, unirnos, apostar al país en primer término. Pero se está sentando en esta nueva discusión el gobierno bajo amenaza de no incurrir en sanciones por parte de la Unión Europea. Es decir, tiene ese cuchillo en el cuello en la delegación del gobierno nacional. Nosotros respetamos la soberanía de cada uno de los pueblos y esperamos que respeten la nuestra. Pues nosotros en ningún momento hemos ido a interferir en los asuntos internos de la Unión Europea, que bastantes problemas tienen, y en lo absoluto nos incumbe pues lo que pueda pasar allá. A nosotros nos interesa lo que sucede en el país, nosotros para nada. El gobierno norteamericano ha pretendido imponer sanciones contra Venezuela y lo que ha encontrado es un país firme, soberano. Queremos definitivamente la autodeterminación de los pueblos y yo creo que Venezuela debe resolver sus problemas entre los venezolanos. Ahora, constituyente, evidentemente, claro, cada país es soberano, libre, pero en un mundo globalizado como en el que vivimos actualmente, y usted bien lo sabe, es motivo de preocupación para todas las sociedades del mundo lo que ocurra en otras latitudes, porque precisamente por la globalización se termina afectando el mundo entero, cualquier zona en conflicto. Recientemente hubo denuncias que hizo el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, porque dice en su informe que se presumen graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, pidió una averiguación internacional. Más recientemente el Papa Francisco habló de una grave crisis en Venezuela y dijo que la ONU debería hacerse sentir sobre lo que está pasando en el país. Es decir, hay preocupación en el mundo. Muchos países constantemente se pronuncian sobre la crisis en Venezuela. ¿Usted qué dice al respecto? Definitivamente Venezuela no es cualquier país en el planeta. Pues. Creo que Venezuela es uno de los países de mayor peso energético, de mayor concentración de atención de otros países del mundo. Nosotros eso lo vemos con buenos ojos. Pero definitivamente si hay un país donde se han respetado los derechos humanos, los derechos políticos, los derechos sociales, los ciudadanos, ha sido en Venezuela. Por eso nosotros podemos decir hoy con total tranquilidad y con total franqueza que tenemos una democracia participativa y protagónica. Aquí quienes violaron los derechos humanos fueron sectores de oposición durante el proceso de Guarimba, donde pudimos ver que quemaron a otro ser humano vivo, que trancaron vías con guayas para asesinar a los transeúntes, donde vimos la violencia en centros comerciales, en restaurantes contra algún dirigente o algún militante o alguna persona que parecía ser chavista. Yo creo que ahí es donde se deben concentrar ese tipo de investigaciones. Yo creo que aquí existen los poderes plenamente establecidos y yo creo que definitivamente aquí va a triunfar la paz y va a triunfar el país. Claro, ¿sabe qué llama la atención, constituyente? Que ciertamente siempre desde el sector oficialista hacen referencia
a el venezolano que fue quemado, a lo de lo que ocurrió en algunos centros comerciales, que hubo agresiones verbales a personas. Y físicas. Pero sí, y eso es absolutamente condenable, ojo, aquí lo hemos condenado, eso no tiene justificación alguna, pero poco se les escucha hablar. Usted mismo, por ejemplo, en este caso no lo mencionaba. Los venezolanos que han sido asesinados por parte de algunos miembros de cuerpos de seguridad del Estado en el marco de las protestas de los últimos meses. Eso es considerado también como violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué no hacer mención a eso? Nosotros vimos al defensor del pueblo y ahora fiscal general de la República, el doctor Tarek William Saad, condenando y asumiendo la detención de funcionarios que tuvieron exceso en el ejercicio de sus funciones. Nosotros no vamos a condenar y tenemos varios funcionarios detenidos producto de ese tipo de acciones. Nosotros condenamos la violencia, venga de donde venga, porque definitivamente al gobierno y a la revolución a quien menos le conviene la violencia, porque nosotros necesitamos la paz y fue lo que logramos el 30 de julio con el triunfo de la Constituyente. Ahí nosotros podemos demostrar al país y al mundo entero que esto es un proceso protagónico con la participación de más de 8 millones de venezolanos, donde se eligió pues una Asamblea Nacional Constituyente en primer lugar, en primer término y como objetivo fundamental lograr la paz de Venezuela. Hablando precisamente de la Constituyente, y vamos a estar ampliando esto también en la próxima parte de la entrevista, se habló de que la Constituyente debería pedir a los candidatos a gobernadores una carta de buena conducta. Esto hasta ahora no ha sido ni siquiera aprobado ni discutido formalmente en las plenarias de la Constituyente, pero recientemente el propio presidente Maduro habló de que los gobernadores que resulten electos tienen que subordinarse a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? Como lo hizo el presidente de la República, fue a subordinarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, como lo hizo el Tribunal Supremo de Justicia, como lo hizo el CNE, como lo hizo el Poder Moral. Existe una asamblea plenipotenciaria con un poder y un mandato del pueblo y todas las instituciones y organismos públicos del país deben ir a colocarse a derecho ante esta Asamblea Nacional Constituyente. Eso es algo perfectamente democrático. ¿Qué pasa si un gobernador electo decide no subordinarse a la Constituyente porque muchos la consideran ilegítima e inconstitucional? ¿Qué va a pasar con esos gobernadores recién electos? No, yo creo que los gobernadores, los muy pocos o casi ninguno de la oposición que resulten electos en las elecciones del 15 de octubre, lo van a hacer porque definitivamente saben que la Constituyente está dentro del marco de nuestra Carta Magna, que forma parte de un proceso democrático y definitivamente ellos deben hacerlo. Nosotros vamos a ir a la pausa. ¿Qué le parece si al regreso analizamos el tema económico, el trabajo que se comprometió a realizar la Asamblea Nacional Constituyente sobre el tema económico y la política que ha propuesto el gobierno de regular el precio de 50 productos esenciales en el país, repitiendo además una teoría que ya se ha aplicado en Venezuela en los últimos años? ¿Qué resultados distintos puede haber? Me lo responde, por favor, al regreso de la pausa. Ya venimos con mucho más de Primera Página. Francisco Solórzano sigue con nosotros. 7:57 de la mañana, Francisco Solórzano, mejor conocido como Fraso Junior, está con nosotros, constituyente, representante del Estado Anzoátegui. Sus cuentas en redes sociales. Fraso PSV. Fraso PSV. Sí, y en Twitter igual. En Instagram, además colega periodista, es integrante de la Comisión de Comunicaciones, correcto, de la Asamblea Nacional Constituyente. Dejábamos pendiente para irnos a la pausa rápidamente antes de entrar de algunos temas comunicacionales en la Constituyente y de libertad de expresión y de opinión. El tema económico, ha habido algunas críticas incluso de algunos integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente a esta decisión del gobierno de nuevamente retomar la idea de querer controlar, establecer o fijar precios para 50 productos esenciales, cuando algunos han denunciado que precisamente ha sido la regulación y el control de precios lo que ha generado escasez y desabastecimiento en el país. El presidente Maduro llevó la propuesta de consensuar con los sectores productivos el tema de los precios de los alimentos más urgentes, más necesarios para la ciudadanía. Yo creo que eso es una vía de diálogo, de encuentro donde el fabricante presente su estructura de costos, el tema distributivo y el consumidor final. Porque no puede ser que el precio del alimento lo regule una página de internet o lo regule el dueño de un negocio según sus intereses individuales. Pues no puede ser que la necesidad de nuestra gente, como es el derecho a los alimentos como un aspecto fundamental, pueda ser decidido de manera anárquica. Pues yo creo que debe ser consensuado, debe ser supervisado, sin esos controles que debemos asumirlo con mucha responsabilidad, que lejos de ayudar, afectaron, pues, trajeron desabastecimiento, trajeron acaparamiento y afectaron visible y notablemente el tema de los precios. El ex vicepresidente Aristóbulo Istúriz, por ejemplo, él mismo reconocía una falla de que hubo medicamentos que pasaron más de 6, 7 años con precios regulados y generaron precisamente el desabastecimiento de algunos productos. Nosotros, producto de la situación petrolera, como por ser un país con tener unos precios en condiciones óptimas, permitía subsidiar o permear
el tema de los precios y fuimos construyendo una burbuja. Entonces, ¿por qué producto, insistir nuevamente con esa práctica? porque hay que consensuar, no estamos colocando controles directos, mira, el precio es este, no vamos a conversar con los productores, con los distribuidores, para proteger al consumidor final definitivamente. Porque no puede ser que los precios de los productos sean marcados por el dueño de un negocio o por un distribuidor o simplemente por bachaqueros que juegan con la necesidad de la gente. O por un ministro desde su oficina desconociendo También puede ser la todo. realidad del país. Existe una realidad abajo. Nuestra gente está pasando en este momento situaciones muy difíciles. Este pueblo necesita respuestas contundentes en el tema económico como un aspecto fundamental para recuperar su poder adquisitivo. Usted es periodista, además viene de una tradicional familia de periodistas y me gustaría su opinión porque recientemente se ha estado hablando que desde la Asamblea Nacional Constituyente, a propuesta de la presidenta de la instancia, Delcy Rodríguez, y del propio presidente Nicolás Maduro, regular los contenidos en redes sociales en Venezuela, así lo ha dicho Delcy Rodríguez. Y hay quienes temen o denuncian que esto podría constituir más bien una amenaza a la libre opinión y expresión de los venezolanos en cualquier medio de transmisión, bien sea redes sociales o medios de comunicación. ¿Por qué querer regular contenidos en redes sociales? ¿Quién va a determinar, por ejemplo, qué contenido es lícito o cuál no? ¿Bajo cuáles criterios? ¿Bajo cuál jurisdicción? Mira, Venezuela es uno de los pocos países del mundo donde no existe una libertad de expresión. Yo lo llamo libertinaje de expresión. Aquí cada quien dice lo que le da la gana. ¿Usted cree? Contra el presidente, contra cualquier funcionario público, contra cualquier ciudadano, de manera libre, y no sucede nada. Yo creo que sí se pueden hacer críticas. La libertad de expresión es algo mundial, incluso, pero debe hacerse de manera responsable. Porque si yo coloco en una red social tu nombre, la dirección de tu casa, el nombre de tus hijos, dónde estudian tus hijos, e invito a que sean asediados, que sean golpeados, que sean insultados, eso me parece una política incorrecta. No, es un delito a todas luces, claro. Entonces debemos regular eso. Pero la libertad de expresión va a seguir existiendo en este país porque más bien se ha profundizado. Hoy existen más medios de comunicación radial, más medios de comunicación impreso, más medios de comunicación televisivo. Definitivamente la comunicación hoy se ha multiplicado. Bueno, y las redes eso sociales podría cuestionarse. son unos factores determinantes. Eso podría cuestionarse, constituyente, porque más bien recientemente se han cerrado algunas emisoras de radio con el argumento de que se le vencieron las concesiones a emisoras de radio particularmente. Varios canales de televisión internacionales han salido de la grilla de la programación de las televisoras, de las empresas de cable y de satélite en Venezuela, a juicio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Tú lo has dicho perfectamente, se han vencido sus concesiones. Cuando necesitas un permiso, tu licencia de conducir te la dan por 5 años. Cuando se vence, tienes que ir a renovarla, ¿cierto? Si no, no puedes conducir. Exactamente pasa lo mismo con los medios de comunicación. Cada quien debe cumplir sus normas y debe respetar las reglas del juego. Yo creo que aquí, quien cumpla con las normas, con las reglas del juego y con las leyes, no va a tener ningún problema, ningún medio, ni impreso, ni radial, ni televisivo, y mucho menos en redes sociales. ¿Y por qué decidir, por ejemplo, sacar de las cableoperadoras en Venezuela algunos canales de televisión internacionales? La guerra contra Venezuela, que era fácil. Nosotros tenemos aquí a CNN disparando 24 horas contra el país. Es como que tú en tu casa tengas a otra persona ahí sentado en la sala hablando mal a tus hijos de ti, hablándole a tu esposa mal de ti, tú te lo vas a calar. No pero puede ¿quién ser. determina? Es que esa es Estado, la delgada línea es que, roja. Está bien, pero el Estado, que es el responsable del espectro radioeléctrico del país, es quien determina dónde se violan las normas y las leyes y las reglas para poder expresarse libremente en nuestro país. Nosotros no podemos permitir que contra nuestro país exista una guerra sucia, una campaña bestial contra el país, no contra un sector político, sino contra todo el país, una campaña de descrédito contra los venezolanos y dejarlo libremente que pueda hacer lo que dé la gana entre nuestro país. Usted como periodista y como constituyente cree que denunciar hechos irregulares, denunciar incumplimientos en algunas de las promesas que se puedan hacer de cualquier sector político, ello constituye elementos de traición a la patria, de agresión a Venezuela, porque una de las principales funciones del periodismo precisamente es el ser un periodismo de denuncia. Es que aquí todo el mundo, Globovisión puede hacer las denuncias y lo ha hecho en varias oportunidades contra cualquier situación irregular que se cometa por un dirigente, bien sea de la revolución o de la oposición. Eso es libre, pero hacerlo de manera responsable, con pruebas, de manera contundente. No tirar bolas,
por decir una bola contra cualquier ciudadano, una especulación sin ninguna prueba, y entonces pretenden hacerlo de manera impune. Pues. Vamos a tener que comprometernos, porque lamentablemente el tiempo se nos agotó, hacer en otro programa y Con analizar mucho gusto. precisamente este tema. A mí me gusta muchísimo. A mí también, interesa. la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad en los medios de comunicación, eso que se necesita tanto analizar. Muchísimas gracias por haber tenido usted la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Francisco Solórzano, él es periodista y también constituyente, representante del Estado Anzoátegui en la Asamblea Nacional Constituyente. A las 8:04 de la mañana, vamos nosotros de inmediato con nuestro...